Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una semana más a CriptoCanal en Multicanal Radio. Y nada, hoy estamos en el cuarto programa de esta nueva temporada con Ignacio Baisauli, quien les habla, ¿vale? Como presentador y como siempre advertimos que este programa no se dan consejos de inversión, solo se dan consejos de libertad, transparencia, autosoberanía y propiedad privada. Las criptomonedas están expuestas a una gran volatilidad, en especial si las miramos desde la perspectiva de usuarios del euro. No inviertas nunca un dinero fiat o cripto que después puedas necesitar. Invertir en criptomonedas o en fiat es algo que debes hacer siempre bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Y recuerda siempre estar informado, ya que una buena información siempre es mejor que una mala regulación. Y bueno, aunque hoy tenemos entrevista, ¿de acuerdo? Entrevista cripto, por supuesto, no podemos obviar que hoy es jornada electoral. Y claro, como yo vengo también del mundo de la transparencia electoral, pues quería darles algunos consejos. Evidentemente, que voten o se abstengan libremente, ¿de acuerdo? Que lo hagan siempre en conciencia, por supuestísimo y sobre todo no se conforme con abstenerse o depositar su voto. ¿Eh? Lo que viene ahora es un poco los consejos, ¿no? Que le voy a dar ya un poco prácticos, ¿no? Vale. Ya que está en el colegio electoral, indíquele al presidente de mesa que no olvide colgar el acta de escrutinio al finalizar la jornada, ya que muchos ciudadanos pasarán a fotografiarla. Usted también puede hacerlo si lo desea. Y ese es el único sistema que tenemos los ciudadanos para auditar nuestro sistema electoral, en el que, como sabéis, los partidos políticos se hartan de pedirnos el voto. Entonces, bueno, está muy bien que nos pidan el voto, pero luego también que nos dejen auditar el proceso electoral en el cual participemos, no simplemente que se olviden de nosotros y ale, hasta dentro de 4 años, en este caso 5 años, que es lo que dura una legislatura europea. Bien, el artículo 98 de la LOREG dice, y esto se lo podemos citar de alguna manera, si lo consultáis, si lo tenéis a mano, pues se lo podéis decir al presidente si pone alguna pega, si no, no hay que decirle nada, ¿vale? Siempre hay que ser educado y atento. Artículo 98.1 de la LOREG, Ley Orgánica de Régimen Electoral General. La mesa hará públicos inmediatamente los resultados por medio de un acta de escrutinio que contenga los datos expresados en el artículo 97.2 y la fijará sin demora alguna en la parte exterior o a la entrada del local. Se supone que en un sitio visible. Si queremos fotografiar el acta, cada segundo que pase desde que se cuelgue el acta cuenta. O sea, si vamos al día siguiente vamos a tener muchísimas menos posibilidades de fotografiarla que si nos esperamos a que la cuelguen y si dejamos pasar 2 días, muchísimas menos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. A las 19:45 puede acudir al local electoral más próximo a su casa, no es necesariamente en el que haya votado, para ver la introducción del voto por correo y el posterior recuento de los votos. Se trata de un acto público, no le puede negar la entrada a nadie. Y ahora les voy a contar una anécdota y para que se den cuenta de lo que pasa con el voto por correo. Resulta que en un programa de Federico Jiménez Los Santos, este periodista entrevista a una concejal de Fuenlabrada, Noelia Núñez González, tras las elecciones bueno, las primeras en las que tuvo mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Y claro, le dice, bueno, enhorabuena porque en Fuenlabrada no ganaba el PP, creo que nunca, y habéis conseguido ganar en Fuenlabrada. Y entonces Noelia dice, sí, pero no te creas, que al principio estábamos un poco porque empiezan a contar los votos, más Madrid, PSOE, 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 más Madrid, PSOE, PSOE. Y decimos, ay, que tampoco vamos a ganar. Y de repente, PP, 10 votos seguidos para el PP, de vez en cuando uno de Más Madrid, otro del PSOE, pero todos ya del PP.
Y Federico Jiménez Los Santos le dice, ostras, Esperanza Aguirre me estaba contando lo mismo que en su colegio electoral, al principio más Madrid, PSOE, 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 más Madrid, PSOE, PSOE, y al final todo el PP. Y después, pues mira, oye, qué casualidad, no sé qué. Bueno, ahí estaba contando. Yo no voy a decir fraude electoral, pero por favor, ¿cuáles son los primeros votos que salen de la urna? Los últimos que se introducen. ¿Y cuáles son los últimos votos que se introducen? Los votos por correo. Por favor, seamos un poco inteligentes y entendamos qué es lo que pasa por el voto qué es lo que pasa con el voto por correo. Entonces, cuando se empiezan a contar los votos, cuando se abra el acta, si no es que el presidente ha tenido la desfachatez de mover la urna, que si vemos que tiene intención de hacerlo, por favor, digámosle, por favor no mueva la urna, luego hará lo que le dé la gana porque nadie se lo puede impedir, pero si podemos evitarlo, ¿vale? Mejor que mejor. Si no comentamos nada, posiblemente no lo hagan, no tendrá tentación de hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer es con un papelito simplemente contar los 15 o 20 primeros votos, nada más, que salen de la urna, ya está. Y luego esperar a que esté el acta, ¿eh? Y comparamos si las tendencias son las mismas del voto por correo o de ya todos los votantes, tanto voto por correo como presenciales, en la urna. Por supuesto, podemos quitar esos que hemos contado para que, o sea, del acta, para que el acta y lo que hemos contado pues refleje más o menos cada una su realidad. Y si por lo que sea vemos mucha diferencia, pues intentar ponernos en contacto con una asociación que lleve estos temas, por ejemplo, el Observatorio para la Transparencia Electoral, y comunicarles esta incidencia con la cual no se va a poder hacer absolutamente nada, pero se puede llevar unos registros para dar a entender que el voto por correo contamina las urnas, ¿de acuerdo? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y aunque no las contamine, se debería de contar aparte, porque si en Francia se eliminó porque había fraude electoral, pues oye, ¿por qué en España vamos a pensar que no ocurre? ¿De acuerdo? Bueno, ya por último, ya cuando el presidente cuelgue el acta, por favor, fotografiarla y bueno, el acta de la mesa, de las mesas que hay en ese colegio, si podemos ir a otro colegio encima, pues muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Cuantas más actas fotografiemos, mejor. Y luego mandarlas a www. Bueno, mandarlas, entrar en www.escrutiniopopular.org/enviar acta, ¿de acuerdo? Y ahí se os indica dónde podéis enviar esas fotografías del acta. Y luego ya se encargarán de ponerlas en un repositorio y bien contarla ellos u otras personas, incluso vosotros, si queréis crear un sistema de recuento, pero por lo menos que sea el proceso auditable. Gracias a esta iniciativa se puede hacer auditable el proceso electoral. A los 5 días, el viernes que viene, ¿vale? Hay que acudir al escrutinio general. El escrutinio general también es un acto público, igual que el recuento de los votos en los colegios. Y ahí es donde, bueno, se tiene que comprobar que se hace correctamente. Yo siempre cuento la misma anécdota. Imaginaos que vais al supermercado y la persona cajera os dice, bueno, ya habéis comprado una lata de atún y tres bricks de leche y os dice, son 10.000 euros, ¿vale? Y vosotros, claro, como buenos ciudadanos, os ponéis a repasar, perdón, vale, os ponéis a repasar y veis que os han puesto un brick de más. En lugar de 3 bricks, os han puesto 4. Y entonces vais a la persona cajera y le decís, oye, que me has puesto 4 bricks en lugar de 3. Entonces dice, bueno, perdona, no pasa nada. Te quito un brick, te quito 1 euro y así solo me tienes que pagar 9.999. Tú coges y te vas tan contento a tu casa, ¿no? Pues eso es lo que está pasando en el escrutinio general. Es decir, se parte de una suma mal hecha
Bueno, mal hecha o bien hecha, no lo sé, pero una suma que no es la que hace la propia Junta Electoral Provincial, que por cierto, la Junta Electoral Provincial, bueno, determinará dónde se hace el escrutinio general, pero eso lo tenéis que averiguar vosotros en la provincia en la que estéis, porque a veces cambia y no es seguro. Buscarlo vale la pena ir. Y entonces lo que se tiene que hacer es contar, sumar desde el principio, acta por acta, y no partir de una suma anterior que luego lo único que hace es rectificarse la suma posterior, pero a lo mejor la anterior ya estaba mal hecha, ¿de acuerdo? No sé si me explico, pero esto es un poco lo que ocurre y por eso no nos tenemos que conformar con depositar el voto y ya está, y volvernos a casa, ¿de acuerdo? Hay que participar en el proceso electoral, hay que auditarlo, hay que verificar que las cosas se hacen correctamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sin más dilación pasamos a la entrevista. Muchísimas gracias. Y nada, lo prometido es deuda y hoy tenemos una entrevista, ¿vale? Y además con uno de los gigantes de Bitcoin, de estos que son difíciles de encontrar. Y bueno, ahora os contaré también cómo entré en contacto con él y concretamente os hablo de Joaquín Moreno, ¿de acuerdo? Divulgador de Bitcoin desde su canal de YouTube que se llama BTC en español, muy conocido en toda la comunidad hispanoamericana y bueno, y por ello es una de las personas más influyentes de este mundo cripto en toda Hispanoamérica. Nada, bienvenido Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nacho, buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto sumarme al Cripto Canal y tener este diálogo con vos y extender un poco lo que estuvimos hablando previamente, así que un gusto, un saludo para toda la audiencia también que está escuchando y que lo que está haciendo ya es un primer paso importante que es escuchar y aprender, como bien decías. Siempre digo que es importante, más allá de do your own research, haz tu propia investigación, siempre está bueno es do your own education, haz tu propia educación. Así que eso, el hecho que nos estén escuchando ahora ya es un gran paso. Bueno, necesito contar mi proceso de aprendizaje, ¿vale? Porque en ese proceso de aprendizaje intervienes tú bastante, ¿vale? Entonces es Wow. necesario que la audiencia lo conozca y así comprenda mejor la importancia de tu papel en todo este mundo. Yo empecé, pues no sé, ya, a ver, yo conozco Bitcoin pues quizá desde 2013, pero en 2017 me empiezo a interesar más por todo este tema. Y claro, cuando te pones a buscar en YouTube, cuando quieres hacer tu propio proceso de autoaprendizaje, de educación, pues vas buscando por unos sitios y por otros. Y ya en aquella época, cuando buscabas por YouTube, ya encontrabas mucho trader, siempre fijándose en el precio de Bitcoin y no en otras virtudes que tenía. Y casualmente me encuentro con tu canal, BTC en español, bueno, empiezo a ver vídeos tuyos y veo que la información de Bitcoin la tratas con absoluta seriedad, con unos formatos muy didácticos. Hasta el punto de que cuando yo me pongo a dar clases también ya por allá por el 2019 de Bitcoin, porque la verdad es que la comunidad o sea, la sociedad en general necesita conocer todo esto, pues recurro muchas veces a tus vídeos como complemento de Wow, mis clases, o sea, como recomendando pues que este tema pueden ampliarlo wow. BTC en español y tal y cual. O sea, que para que vean un poco, ¿no? Y claro, yo, esto nos pasa mucho, bueno, pues tienes a una persona ahí eh, de referencia, pero no la sabes ubicar geográficamente, ¿de acuerdo? Y resulta que en el último Pizza Day estamos cenando y yo digo, a esta persona la conozco de algo y demás en Valencia, ¿vale? Y al final digo, sí, si este es Joaquín,
Y bueno, pues al final de la Sí, cena sí. me acerco a ti, te saludo y bueno, y te cuento toda la historia. O sea, es que de verdad, es que no es solo un placer tenerte aquí hoy en Crypto Canal, sino también tenerte en Valencia y en España. O sea, que muchas gracias por todo. Ya nos Bueno, contarás un gracias. día cómo viniste por aquí. Bueno, yo no sé, quería conocer en primer lugar un poco cuál es tu background, porque yo sé que eres ingeniero, que estuviste trabajando en multinacionales en Argentina con temas de ingeniería, pero en un momento dado te pasas a todo este mundo. ¿Puedes contarnos un poco Mm. cómo es todo esto? Sí, todo fue por accidente, en realidad, fue un error. Alguien mandó un email y terminó con que yo esté acá. Bueno, como bien decías, yo me recibí en ingeniería industrial en una universidad en el ITBA, en Argentina. Es una universidad enfocada principalmente en ingeniería. Y tuve la experiencia laboral en varias industrias, en Toyota, en Argentina, y también en Techint, Tenaris, que bueno, son empresas que fabrican tubos para pozos de petróleo o construcciones. Así que conozco un poco de esas industrias muy por arriba. Ujú. Y bueno, en un momento dije, bueno, si quería emprender o si quería hacer un MBA, y decidí emprender. Y entonces en ese momento, bueno, tuve algunas startups, algunos emprendimientos, que no nos fue muy bien, la verdad. Fue un proceso de aprendizaje intenso. Y en base a esa experiencia emprendedora conocí gente y después me ofrecieron para trabajar como product manager en una compañía que desarrollaba productos para empresas en Estados Unidos. Entonces, estaba trabajando en esa empresa, pero quería un cambio y ahí es cuando me anoto en una página que se llama AngelList y una empresa me manda, yo estaba buscando un trabajo como product manager y una empresa me manda un email diciendo que estaban buscando un manager para Latinoamérica para su empresa, su startup, con la cual querían que la gente pueda comprar Bitcoin en efectivo en una tienda física, en un kiosco, en un tabaco. Y que esa conexión en el backend, en la parte de atrás, sea con esta compañía que está en Estados Unidos. Entonces necesitaban a alguien que vaya a hablar con estas redes de distribución física. Y bueno, resultó que justo yo ese año viajaba para Estados Unidos, me encontré con el fundador y empezamos una relación y empecé a trabajar con esa compañía. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando empiezo a reunirme con estas redes, veo que el tema, cuando yo les decía, no, porque quiero que la gente se conecte, que pueda comprar Bitcoin y demás, obviamente el tema que surgía ahí es qué es Bitcoin, cómo funciona, qué es esto, cómo... Mm. Entonces, de una hora de reunión, el 95% era sobre qué es Bitcoin. Entonces, vi que había una necesidad de educación. A mí siempre me gustó la parte audiovisual. Tengo un background a través de mi familia y demás, con cierta experiencia, y siempre me gustó. Entonces ahí fue cuando surgió la idea de hacer BTC en español y justo coincidió con mi socio en ese momento que fundamos BTC en español allá por el 2014. De hecho, hace unos días cumplimos 10 años del usuario de YouTube. Así que la verdad que, viste, cuando te manda el recordatorio. Y bueno, ahí fue cuando surgió y sin querer nos convertimos en los primeros creadores de contenidos de Bitcoin en español, en YouTube. Eh, entonces, la verdad que fue sin querer. Y luego, ese mismo año, me asocié porque mi socio después tuvo un trabajo digamos, se abrió. Y después ese mismo año cofundé BTC en portugués, también con un socio, y fue el primer contenido que hubo de Bitcoin en YouTube en portugués. Después el proyecto no continuó, pero bueno, hicimos eso en aquel momento. Y es muy curioso porque de estas personas con las cuales hablaba en esa época, en 2017, 2018, cuando subió el Bitcoin y empezó a subir, me escribían por LinkedIn
me escribían, che, Joaquín, no sé qué, me acuerdo cuando hablábamos de esto hace unos años, y bueno, recién estaban comenzando su propio proceso de comprender Bitcoin. Ujú, Y ahí viene, y ahí, digamos, ahí lanzamos 25 videos, eso fue en 2014, y después yo me dediqué a trabajar dentro de la industria, trabajé en una compañía que se llama Globant, y armé la práctica de blockchain a nivel global de la compañía. Esto fue en 2016 y 2017. Luego en 2017 me sumé a Consensys a desarrollar el negocio en Colombia, México y Centroamérica. Y ujú, en 2018 Consensys se achica mucho a nivel global, incluyendo Latinoamérica. Y en 2019 tomó la decisión de volver a generar nuevos contenidos y ahí es cuando les empezamos a dar mucho más continuidad, más profesionalismo y dedicarnos más full time. ujú. Así que sí, ha sido un viaje intenso con subidas y bajadas, con muchas oportunidades, viajar por varias partes del mundo y lo más interesante también es conocer personas, conocer otros humanos que Ujú. estamos un poco en la misma sintonía la verdad que eso es muy enriquecedor y es lo que significa también ser parte de una comunidad, no solamente local, sino también más regional y global. Muy bien. Pues nada, en Multicanal Radio hay mucha gente que entra por diferentes motivos y a lo mejor no conocen el mundo cripto. Y aquí en Cripto Canal, en nuestro programa, lo que procuramos siempre es educar y hay mucha gente, y lo has comentado de de las personas con las que has entrado en contacto y incluso has tenido negocios y demás, ¿vale? A mí me ha pasado a título personal y conozco a mucha gente que le pasa y hay mucha gente que no se lo cree, ¿no? Que el primer contacto con Bitcoin muchas veces produce indiferencia o incluso rechazo, ¿de acuerdo? ¿Y qué le dirías tú a toda esta gente que entra en o sea, que entra en contacto por primera vez con Bitcoin y realmente no saben lo que es y dicen dinero digital, pero si el dinero digital ya lo tenemos en tarjetas de crédito, en tal, o sea, porque el concepto realmente no es dinero digital, sino cash digital, ¿no? ¿Qué les dirías a estas personas? Mira, le diría que justo estaba escuchando un audiolibro que habla sobre, era la historia de casi todo, de Brian Johnson, algo así. Ujú, Y es interesante escuchar todas las teorías a lo largo de la historia, cómo fueron evolucionando. Entonces, hasta en un momento hubo científicos que dijeron que los humanos veníamos de pequeñas formas chiquititas de forma humana y de eso partíamos y de eso nacían los humanos, que eran como mini humanos muy chiquititos y eso en un momento llegó a ser una teoría y muchas personas se los creyeron. ajá, Hasta que después fue evolucionando hasta entender lo que está sucediendo. Y yo creo que Bitcoin tiene que ver con eso, tiene que ver con un cambio, tiene que ver con un cambio en la forma de ver cómo funcionan las cosas y particularmente cómo funciona el sistema monetario. Entonces, es muy importante tener la capacidad crítica de cuestionarse lo que ya está establecido. Y como decía Steve Jobs, todo lo que está establecido de la casa donde estés o lo que estés usando, cómo estés usando una tarjeta y demás, es porque alguien antes lo estuvo diseñando para que vos lo uses de esa forma. Entonces, me parece que lo mínimo que uno tendría que hacer es cuestionarse las cosas y creo que como argentino, por la historia monetaria que hemos tenido, es más común quizás que en otros países. Sin embargo, después del COVID, hemos visto bueno, que nosotros en Argentina a veces pienso que quizás vivíamos en el futuro, porque a nosotros este tipo de situaciones de inflación y demás la teníamos cada 10 años, ujú, literalmente. Entonces era como que todo el tiempo estaba pasando y te empezás a hacer preguntas que antes para vos no existían. Yo recuerdo que ujú, era chico, era muy chico y trabajaba con mis abuelos y me pagaban muy poco dinero. Pero bueno, yo estaba feliz porque trabajaba y tenía algo de dinero y me quería comprar mis muñecos de Rambo.
¿sí? Los muñequitos. Y yo me acuerdo, eso era en el 89, y me acuerdo que de ir a la juguetería y que un día me digan, bueno, hoy sale 35. Iba a la semana siguiente y me decía, sale 55, ¿sí? Entonces, eso ha pegado en la psiquis y yo quiero entender cómo puede ser que las cosas cambien tan rápido. Y llegó un momento que era un poco estándar, o sea, ya te das cuenta, querías comprar algo rápido para que tu valor, tu dinero no pierda valor. Digamos, obviamente en ese momento no comprendía nada, pero luego empiezan a decantar un montón de cosas con Bitcoin, porque con Bitcoin no es solamente, quiero ganar plata en el corto plazo, sino que, como bien sabes, uno te metes en este tema y se abren un montón de preguntas filosóficas, económicas, personales, y eso lo que también me parece fascinante porque uno nunca termina de aprender. Así Ujú. que es un poco, le diría eso, que realmente tenga el coraje para cambiar la forma estándar de ver las cosas. Ujú. Henry Ford dijo algo así como que es bueno que los ciudadanos de Estados Unidos no conozcan cómo funciona el sistema monetario y financiero del país, porque de lo Mm, contrario, antes de mañana habría una revolución, ¿de acuerdo? mm, mm, Yo creo que Bitcoin también da la oportunidad de conocer mucho sobre economía. De hecho, yo a veces hablando sobre temas en conversaciones que no tenían nada que ver con Bitcoin y demás, de repente alguien me ha preguntado, ¿pero tú eres economista? Digo, no, yo soy informático. ¿Y cómo sabes tanto de economía? Digo, pues mira, conocí una mm, cosa que se llama Bitcoin y a partir de ahí empecé a conocer y a interesarme por la economía. mm, Y yo creo que esto es algo que Bitcoin también es un efecto que Bitcoin produce sobre la gente. El hecho de plantearse y cuestionarse muchas cosas que dábamos por hechas. Ocurre una circunstancia y no sabemos por qué, que yo creo que ni en las facultades de economía se enseña o sea, se enseña cultura financiera o, ¿no? O educación financiera. Es una cosa de verdad impresionante, pero es así. Y gracias a Bitcoin, pues hay sí. mucha gente que aprende economía. Y hablando de Argentina, claro, esto no lo habíamos comentado antes, pero no sé si el tema de la regulación con el cambio de gobierno reciente, con la llegada de Milei, que parece ser que en temas económicos pues le da o pretende darle una vuelta a todo, incluso la eliminación del propio Banco Central. No sé si ves una esperanza de que quizá Bitcoin pues esté mejor visto, que, que en el mundo Web3 pues se dé cabida, por ejemplo, a las DAOs, a las organizaciones autónomas descentralizadas. No lo sé, ¿ves algún cambio de regulación, alguna regulación Bitcoin friendly o algo así? Mira, el tema de Bitcoin en Argentina ha estado presente y conozco muchas iniciativas en varios gobiernos, no solamente en el de Milei, sino en el anterior y en el anterior. Y la realidad era que había tantos otros temas prioritarios a Bitcoin que era muy difícil entrar y sacar una norma, digamos, como eh, que haga como un hack o que corte directamente por lo sano, ¿no? Como decimos en Argentina, ¿no? Que vaya directamente a lo que sería realmente una solución de fondo. Entonces, muchas veces solamente 4 años de presidencia o de gobierno, al principio hay que resolver muchos otros temas y lamentablemente no creo que sea posible con mi ley que adopte Bitcoin de una forma como lo hizo, por ejemplo, El Salvador. Ojalá que esté equivocado, o sea, ojalá que yo esté equivocado,
Pero, pero bueno, hay muchos otros temas políticos de apoyo del resto de la comunidad política. Y bueno, tengo amigos que están en Argentina, que estudiaron economía y que están muy en contra de Milei y que lo ven como alguien súper en contra. Sin embargo, no hay más, digamos, no hay, han pasado 6 meses desde que asumió, ¿sí? Entonces, versus los otros años del otro partido político. Entonces, se pueden ver a las claras que la propuesta anterior no funcionó. Se puede ver con números, se puede ver en la calle que la propuesta anterior no funcionó. Y esta propuesta es radicalmente diferente y por eso también la eligió el gobierno, la ciudadanía. Hay que ver hasta cuándo lo dejan hacer cosas. Y me parece que esa es la gran pelea de estos 4 años. Y si logra hacer bien las cosas, supongo yo que querría ir por 4 años más. Y quizás cuando las cosas estén un poquitito mejor, o más estabilizadas, o que la gente entienda mejor, o que haya mejores ingresos en el país, quizás ahí sí se adopte Bitcoin. O de una mayor, con una mayor fortaleza institucional, ¿no? Entonces, ojalá que yo esté equivocado y que se haga pronto o antes, pero creo que la situación actual es mejor que la anterior. Hay que ver cómo evoluciona en los próximos meses y años. Muy bien. Bueno, de todos modos, en Argentina y en el mundo hispanoamericano en general, la adopción de blockchain y la creación de proyectos con blockchain ha sido espectacular, ¿vale? Por ejemplo, está el proyecto RSK, si no recuerdo mal, que es una segunda capa de Bitcoin donde se pueden ejecutar contratos inteligentes y donde la comunidad cripto argentina ha tenido muchísimo que ver. Luego está Federico Ast con su justicia descentralizada, que es Cleros. o sea, con cleros, ¿vale? Que eso es un proyecto impresionante, ¿no? O sea, cuando la gente da por hecho que la justicia es de una determinada manera, aparece la justicia descentralizada. Y además lo hace de una forma, pues que cuando la gente lo conoce se quedan realmente alucinados. No, no vamos a explicar todo el proceso, pero bueno, un proceso, claro, ahora esto queda un poco para temas de arbitraje dentro de blockchain, pero quién sabe, ¿no? La evolución que puede tener todo esto. ¿Y qué más proyectos había por ahí? Proof of Humanity, no me acuerdo ahora el chico este. Santiago City. Sí, Santiago City. Santiago Y no lo City, que sé. tenía Luby. Después Ajá. está, bueno, Zeppelin, que fue una compañía que hizo varios desarrollos en Ethereum con Juan Araos, Juan Manuel Araos, Juan Manaos, y bueno, y la verdad que hay una comunidad de desarrolladores muy grande. Y bueno, Argentina se caracterizó por una adopción muy temprana de Bitcoin allá por el 2011-12, porque muchos son hackers, o hackers en el sentido que tienen la mentalidad de hacer algo diferente, de pensar algo diferente, Ujú, y además de eso, porque la electricidad en su momento era barata y había muchos mineros que con sus computadoras podían minar Bitcoin. Entonces hubo una gran adopción desde hace muchos años y con el agregado del historial de la situación económica, eso hacía que la gente se cuestione más cosas y hubo una mayor adopción. Tuve la oportunidad de estar en la BitConf allá por el 2013 y bueno, conocer nada, estar ahí con la comunidad que la verdad que es muy lindo ver cómo ha crecido, se ha desarrollado y estos proyectos que han surgido que también están buenísimos. sí, porque en mi anterior programa hablaba de que Trump tiene en la campaña electoral, cuando, bueno, él lo estaba denostando, estaba
lanzando mensajes muy negativos hace 4 o Mm, 5 años contra Bitcoin, diciendo que no valía nada, que mm, era aire y que era, vamos, un tema de criminales y demás, pues él ahora está defendiendo o sea, la adopción de Bitcoin, incluso que Estados Unidos se convierta en una primera potencia en cuanto a minado y desarrollo de software y otros temas relacionados con Bitcoin. Y bueno, lo va a tener difícil cogernos a la comunidad hispana, hispanohablante, porque llevamos mucho desarrollo. Es cierto que Bitcoin nació, hombre, no se sabe quién fue Satoshi Nakamoto, pero sí del entorno, digamos, angloparlante, incluso del entorno de los Estados Unidos, o por lo menos el movimiento cypherpunk parte de ahí. Pero bueno, en la comunidad hispana la verdad es que sí, que el desarrollo es y la adopción ha sido muy positiva. Mira, también sobre el valor de Bitcoin, ¿vale? Eh, eh, por quitarle importancia un poco al valor económico, ¿qué otros valores crees tú que transmite Bitcoin o que puede transmitir a la sociedad? mm. Mira, me resulta difícil, digamos que no es, a ver, la parte económica, esa es una, pero en el fondo tiene que ver con esto del valor que le damos a las cosas. Mm, A esto me refiero con este concepto de uno tiene algo ahora y comprender si realmente es necesario gastarlo ahora o no. O preferís dejárselo a alguien, no sé, a tus hijos, por ejemplo, ¿no? mm, ¿Cómo es que le dicen en el libro Seifelian? Este valor temporal del dinero, ¿no? Que en muchos de los casos, en Argentina no te convenía hacer eso, te convenía gastarlo porque sabías que las cosas iban a estar más caras más adelante. mm, Entonces, esta sensación es una, ¿no? Es una cosa que me parece que es importante que la gente pueda comprender, de que no es necesario seguir comprando mucho y entender que también ahora hay una alternativa de una moneda más dura que si la guardas, eventualmente te podría llegar a tener más valor más adelante, ¿no? Eso es algo que se perdió un poco al salir del oro, y es como sucedía en las sociedades anteriores. La gente acuñaba oros y lo guardaba y no lo gastaba porque sabía que más adelante había más posibilidades de que tenga valor. Eso se perdió con la moneda fiat. Eh, el otro tema, yo siempre digo que cuando apareció Bitcoin, mm, eh, tenemos nosotros como usuarios la opción de elegir. Tenemos la opción como usuario de decir, bueno, quiero tener autocustodia de mis fondos, lo que implica una responsabilidad, ¿sí? O se la confío a otra persona, a un tercero, un banco, un exchange, lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros como usuarios tenemos la opción de elegir eso. Antes no. Antes la única que te quedaba era tener tu cuenta bancaria o tener los dólares billete en tu casa, que perdían 3% anual. Y la verdad que no había muchas otras opciones. Incluso con el oro era muy difícil, es muy difícil acuñar oro. Es pesado, es difícil de acuñar. Y la gente la verdad que no lo hacía. En Argentina es muy común que se diga que tenés los dólares guardados en el colchón, porque lo mm, poníamos abajo del colchón o demás, sí, ¿no? Y ni mm, siquiera en un banco, porque ya se perdió la confianza en los bancos. mm, Entonces, me parece que nosotros como usuarios tenemos que ser conscientes que tenemos una opción, podemos elegir ahora, antes no. Y me parece que también eso tiene que ver con
el empoderamiento de nosotros como usuarios para poder elegir dónde queremos tener nuestros fondos y si queremos o no compartir a quién se lo queremos mostrar. Eso Ujú. también me parece que es un concepto muy importante y eso también genera una responsabilidad como usuarios. Y ahí es donde viene todo esto de educación y de comprender mejor cómo funciona. Muy bien. No sé si sabes que en Europa hay gente que tiene la sensación de estar viviendo una época de preguerra, ¿no? De que el conflicto de Ucrania y Rusia podría escalar y extenderse a toda Europa. Bueno, yo sinceramente no creo que sea así, pero hay ante recortes de libertad también y muchas otras situaciones, pues en un momento dado podríamos tomar la decisión de tener que salir de nuestro país, de cruzar una frontera, de pasar un control, etcétera. Y claro, yo creo que Bitcoin da la posibilidad que no da el oro o las monedas de incluso las cuentas bancarias de poder traspasar una frontera y tener tu dinero allá o tus ahorros Mm, allá donde estés, ¿vale? O sea, como yo digo, puedes irte a la otra parte del mundo en calzoncillos y allí están tus bitcoins, ¿no? Simplemente recordando o siendo capaz de generar tu clave privada que te da acceso a los bitcoins y a partir de ahí, pues ya los intercambios por la moneda local o tranquilamente quizá puedas intercambiar bienes por bitcoins. Entonces, la libertad que te da Bitcoin no te lo da otro mm. activo, ¿no? Ni otro Ujú. dinero, no lo sé. Eso es Sí, así. coincido. Muy Sí, bien. coincido. Es increíble que con 12 palabras que puedas transportarlo en la forma que quieras, si igual lo guardas a largo plazo es recomendable en formato metálico. Si quieres atravesar una frontera, no sé, en un papel, escrito, no es recomendable de memoria, pero podría llegar a hacerse. No es Sí, recomendable porque si te caes, te golpea la cabeza y te olvidas, se pierde esa información. Pero con 12 palabras podrías hacer esto exactamente, moverte geográficamente a cualquier parte del planeta y poder tener acceso y gastar los bitcoins. bueno, en tus vídeos en BTC en español tenéis toda la información que queráis sobre cómo guardar vuestras claves privadas, qué sistemas tenéis, Mm, o sea, qué wallets son los más recomendables en función del uso, cómo funcionan estos wallets. Si lo queréis tener en Exchange, pues también tenéis tutoriales sobre Exchange, o cómo comprar bitcoins por primera vez, qué formas hay, cómo hacerlo de forma privada o con identificación. O sea, es que la cantidad de información que has ido acumulando mm, durante todo este mm. tiempo es tremenda y hablar de todo esto, la verdad es que podía ocuparnos horas y horas y Sí, horas. O sí, sea, que te doy definitivamente. la enhorabuena y las gracias de verdad en nombre de toda la comunidad y decirle a los que nos están escuchando que toda la información que quieran ampliar la pueden ver en BTC en español sin ningún problema, ¿vale? Yo, Así es. antes comentabas un poco el caso de El Salvador, ¿vale? Y fue un caso un poco paradigmático porque hubo gente de la comunidad de Bitcoin que estuvo a favor y otros estaban en contra, ¿no? El Ujú, de hacer, digamos, al Bitcoin como moneda de curso legal de un país. ¿Y por qué había gente de la comunidad de Bitcoin que estaba en contra? Porque se supone que Bitcoin es de libre adopción, que nadie tiene por qué imponer el uso de Bitcoin en ningún país. Pero lo bien cierto es que esto le ha dado un impulso a Bitcoin bastante importante
salió en muchos de medios de comunicación y demás. Entonces, tú, con respecto a esto, ¿qué opinas? O sea, ¿es bueno que los países adopten Bitcoin como moneda de curso legal? ¿No? ¿Es indiferente? ¿Tú cómo lo ves? Mira, la, la- la realidad es que para que Bitcoin exista y se adopte, no necesita de que haya un país como El Salvador para que exista, para que pueda pasar. Eh, no es necesario. Sí, lo que sí ha sucedido es que le ha dado un impulso como marketing a Bitcoin a otro nivel un poco más institucional. Entonces, ha pasado eso. Desde hace años que se habla de que los países van a adoptar a Bitcoin, no solamente para uso entre sus ciudadanos, sino también para sus reservas, como ya hemos visto que está sucediendo con algunos países. Eh, yo lo que creo que ha pasado en El Salvador es que lo han hecho de curso legal para que tenga este formato más institucional. Sin embargo, en definitiva, los ciudadanos tienen la opción de elegir lo que quieren usar, ¿no? Y Sí, conozco sí. gente que ha estado en El Salvador y ven que la adopción tampoco es grande. Es un proceso lento. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de estar en el North American Bitcoin Conference en enero de 2014 en Miami, y ahí fue cuando se anunció Ethereum y estaba Vitalik y demás. Y en ese momento había un sponsor muy grande que era BitPay. Y me acuerdo que decían en 2014, en enero de 2014, decían, en 2020 todos vamos a estar usando Bitcoin, va a ser algo súper estándar, la tarjeta de crédito no va a estar más. Y mira, estamos hoy en día 2024 y todavía falta muchísimo. Entonces, estos procesos son procesos en definitiva como naturales, orgánicos que se están dando. No es que de repente sea tan fácil cambiar. En definitiva, la sociedad está manejada por humanos y el freno, el miedo al cambio es una cuestión humana también. Entonces, Mm. mirá que he tenido reuniones con un montón de gente, de empresas, de gobierno, y es como que, sí, todo muy lindo, vamos, comemos, no sé qué, estamos acá, pim, pum, pam, pero después, para que sucedan estos cambios, más allá de que la tecnología esté funcionando perfecto, supongamos que técnicamente está todo incluido, que no lo está todavía, hay mucho por desarrollar, pero imaginémonos que está todo perfecto. El freno de mano principal es ese temor al cambio de la naturaleza humana. Entonces, las cosas llevan su tiempo y va a haber un país que es legal, en otro país después sí, y lo que sucede es el otro fenómeno, es ese fenómeno de que estaban los que primero lo hicieron, después son dos más, y después otros cinco más los vieron, entonces adoptan estos cinco, después esos cinco lo ven 10, y es como que la pelota de nieve se agranda muy rápidamente. Entonces, creo que estamos en ese periodo en términos de adopción institucional y de gobiernos. Van a haber otros países que lo van a anunciar, no tengo idea cuáles, eventualmente lo van a hacer, y hasta que naturalmente suceda a mayor escala. Yo recuerdo que muchos decían que interesados dentro del país, dentro del gobierno, que decían, sí, estamos súper interesados, nos encanta, esto está perfecto, pero ¿qué pasa? Como Estados Unidos no lo adoptaba, como Estados Unidos no hacía algo, ellos estaban limitados. Ellos no lo Mm. podían ejecutar, por lo cual tenían una independencia relativa desde el punto de Ya. vista del sistema monetario. Entonces, creo que sea quien sea el gobierno y demás, si Estados Unidos empieza a tomar un poco más de liderazgo en la adopción, creo que eso va a ser un gran catalizador para que otros gobiernos también lo hagan. Hay que tener en cuenta siempre el tema de la privacidad, que eso también es otro tema para hablar varias horas, pero si sucede esto, hay que tener muy en cuenta el tema también de la privacidad, y hay diferentes herramientas para poder tener un mayor grado de privacidad como usuario. Muy bien. Bueno, ya estamos agotando el tiempo, entonces yo no había comentado contigo el hablar sobre DAOs. Yo sé que tú estás muy especializado en Bitcoin, pero también conoces un poco el mundo Web3.
supongo que habrás oído de sobra hablar de las DAO, pero si no estás muy metido, tampoco te quiero meter en un compromiso a ti. ¿Tú cómo ves las DAO? ¿Qué futuro pueden tener? O sea, ¿cómo pueden interactuar, digamos, en la sociedad actual y qué pueden aportar, digamos, a la sociedad? Mira, ahora no estoy muy al tanto de lo que está sucediendo con las DAOs. Lo que sí tuve la oportunidad de estar, bueno, mientras estaba trabajando en Consensus, en ese momento también se hablaban de las DAOs, se hablaba mucho de las DAOs, hubo muchas DAOs que se armaron y que desaparecieron también. Mm, Eh, Quizás desde lo tecnológico no estaba tan desarrollado, pero ya esa idea se traía. Eh, hay algunas soluciones que están yendo para ese lado y no estoy del todo seguro cómo está la situación ahora y tú sabrás mucho mejor, pero mm, hay que ver la- cómo es la conexión entre una DAO y la parte legal actual. mm, Porque para que funcione una DAO y si quieres que esa DAO empiece a tomar decisiones en un entorno legal físico, cómo se genera ese roce, las leyes lo permiten, hasta dónde permite que suceda eso, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, si uno quiere armar una organización, tienen que poner un nombre, un apellido, una mm. persona, un humano atrás, los miembros, nombre y apellido, dirección, papá. Entonces, cuando empezamos a hablar de una DAO, técnicamente quizás sí se puede hacer, pero hay que ver la interacción con la parte legal, y no solamente ahí, del resto de los países donde opera, porque ya es agiográfico, no depende de una... Entonces, me parece que hay un desafío que hay que resolver. Y de nuevo, esto es lo poco que yo conozco. Vos, Nacho, seguramente estás mucho más al tanto de lo que está sucediendo hoy. Sí, bueno, el panorama actual va un poco, coincide con lo que tú estás comentando. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas descentralizadas es muy sencillo de incorporar una DAO porque cuando se toma una decisión inmediatamente se ejecuta un contrato inteligente y todo lo que está englobado dentro de una blockchain, ¿vale? Yo me lo guiso, yo me lo como, todo está dentro y funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Muchos protocolos como Uniswap, como MakerDAO, pues es una DAO en sí mismo, ¿no? O sea, funciona muy bien. Pero ya cuando intentas sacarlo al mundo real, ya es cuando te planteas si necesitas estar bajo una regulación, no. Y, por ejemplo, Mm, MiCA, que es el reglamento europeo que regula los criptoactivos, en principio la primera versión o el primer borrador sí que hablaba de DAOs, pero luego lo descartó. Y la reglamentación que va a entrar ahora en breve en la Unión Europea no habla ni menciona las DAO para nada. ¿Por qué? Porque es muy complicado regular algo que está descentralizado. En Estados Unidos sí que hay regulación, en Abu Dhabi, en Singapur, ¿vale? Pero bueno, también hay que ver un poco todo esto, porque al final lo que manda es cómo usas el token de la DAO. Si es solo de gobernanza, prácticamente mm, no tienes problema en ninguna jurisdicción. Hacer una propuesta a mm, votar y luego la decisión ya veremos. Eso no genera ningún problema. Pero a nivel de ya si vendes el token, si ese token está asociado a algún otro activo y demás, es donde entra la complicación. claro. Pues nada, simplemente cuenta un poco brevemente cómo ves el futuro de Bitcoin y el futuro de cripto en general. Y nada, y si quieres ya nos despedimos, que tu Vale. tiempo también es muy valioso. Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad que yo me acuerdo allá por el 2013, yo pensé que estaba tarde en el mundo de Bitcoin, porque conocí mucha gente que ya sabía. Mucha gente me dijo que en 2017 pensaba que estaba tarde. Eh, y porque conocía gente que ya estaba hace un tiempo. Hoy estamos a 2024 y creo que todavía falta muchísimo.
Ujú. Y eso se puede ver por muchas métricas. La gente lo está utilizando mucho más que hace algunos años, pero todavía falta muchísimo. Sería, digo, que los supermercados, que todas las tiendas puedas comprar con Bitcoin o alguna criptomoneda. Eso todavía no está sucediendo, por lo cual es un indicador de que falta muchísimo por desarrollarse, por tener adopción. Y me parece muy importante hacer una distinción de lo que es una CBDC, una Central Bank Digital Currency, o una Ujú. moneda digital emitida por un centro o por un banco central. Eso es otra cosa. Eso es una herramienta donde pueden traquear toda la información. Algo similar con lo que sucede actualmente con Visum, con otros. Eh, y al margen de eso, creo que hay muchísimo potencial, pero de nuevo, lo más importante para mí es que la gente entienda y comprenda que hay otra opción. Y no solamente con Bitcoin, de nuevo, porque quizás hay oyentes que le gustan más las criptomonedas. Eh, lo importante es tener opciones y educarse para poder tener control y poder manejarlo. Así Ujú. que veo un futuro lindo, independientemente del precio, pero más allá del precio es esto de que la sociedad toma conciencia de este poder que tenemos de poder mover valor, nuestro valor en el tiempo y geográficamente, sin hacerlo físicamente. Ujú. Eh, Así que eso es un poco como lo veo y aquellos que estén interesados en aprender más sobre cómo utilizar Bitcoin particularmente, pueden encontrarme en YouTube como BTC en español o en Twitter o Instagram o en TikTok también como BTC en español. Muy bien, pues nada, te agradezco que hayas recordado que en BTC en español van a encontrar toda la información que necesitan. Eso lo garantizo yo porque mi aprendizaje ha pasado por ahí y de verdad que es súper útil. Pues nada, agradecerte, Joaquín, muchísimo el haber aceptado la invitación, tu presencia y todo lo que nos has contado. Bueno, Nacho, muchas gracias a vos por la invitación, por la iniciativa, por el programa. La verdad que está buenísimo que estén estos espacios abiertos para que más gente escuche y tome su propia decisión, en definitiva. Acá no estamos para convencer a nadie, es simplemente informar y Ujú. que cada uno pueda sentirse con la libertad de tomar su decisión en base a sus intereses. Así que muchas gracias de nuevo, Nacho, por la invitación. Y bueno, nos veremos pronto por ahí. Sí, sí, seguro que sí. Muchas gracias, Joaquín. Un Bueno, abrazo. Hasta bueno, pronto. un abrazo grande. Gracias.